Bienvenidos de nuevo al refugio donde intentamos separar el ruido del eco y mirar más allá del brillo. Has llegado a Escándalos de Series Turcas, ese rincón digital donde no nos conformamos con pasar por encima de la vida de las estrellas. Aquí analizamos, comparamos, escuchamos y, sobre todo, respetamos. Si te seduce una mirada profunda a lo que late detrás de las fotos y los titulares, estás en el lugar correcto. Hoy enfocamos la atención en una historia que vibra con fuerza en los pasillos del entretenimiento turco, un relato que no nació en un comunicado estridente, sino en susurros insistentes, el que envuelve a la querida Özge Yaz y a su compañero de siempre, Gökberk Demirci. Se habla de la llegada de una nueva vida y de un compromiso sellado lejos del espectáculo. Antes de sumergirnos en el lenguaje de su silencio, toma un segundo para suscribirte y activar la campanita, porque aquí, cuando algo realmente rompe el molde, lo compartimos contigo sin demora. Y si valoras el trabajo minucioso que hacemos en Escándalos de Series Turcas y quieres que sigamos con esta dedicación, considera pulsar el botón unirse. Tu apoyo es el cimiento que nos permite construir estos análisis a fondo. Respira hondo. Nos adentramos en una historia donde los gestos más pequeños son los que gritan la verdad más grande. La arquitectura del silencio. En el mundo de alto volumen de la farándula turca, donde la relevancia a veces parece medirse por la cantidad de publicaciones y la estridencia de las apariciones, hay silencios que retumban más que cualquier altavoz. Eso es lo que estamos observando alrededor de Özge Yaz y Gökberk Demirci. El rumor que prende como chispa en algodón. Que Özge podría estar esperando su primer hijo y que Gökberk ya habría sellado su unión con una propuesta íntima, no llegó por un tropiezo ante las cámaras, ni por una entrevista descuidada. Se formó en cambio como un mosaico de señales diminutas, reunidas por fans atentos y colegas que conocen el pulso de la industria. Empecemos por el cambio en la presencia digital y física de Özge. Durante años su imagen pública ha sido pura energía. Mirada vivaz, humor espontáneo, estilismos definidos por líneas pulidas y siluetas que celebraban su figura. Sus redes destilaban cercanía con bromas, ensayos, vestidores iluminados. Pero en las últimas semanas, algo se ha reacomodado. Han disminuido notablemente sus publicaciones, y en su lugar han aparecido silencios medidos, fotos escogidas con pinzas, huecos que han puesto en alerta a Internet entero. Más elocuentes aún son sus elecciones de vestuario. Donde antes había cortes estructurados y ceñidos, hoy hay capas sueltas, tejidos fluidos, chaquetas que arropan y una preferencia por la comodidad que rara vez aparece en una estrella, a menos que guarde un tesoro. Quienes la tratan en el ámbito laboral recurren ahora a palabras como serena, reservada, dulce. En el código no escrito de este universo, esos adjetivos pesan como campanas que anuncian un cambio profundo. La sinceridad por encima del espectáculo. Casi a la par de los susurros sobre maternidad, corre una segunda corriente, la del compromiso privado. Precisamente cuando comenzaron a crecer las especulaciones por su nueva silueta, emergió la idea de que Gökberk se habría arrodillado, no ante un dron ni bajo un techo de hotel preparado para la foto perfecta, sino frente a la realidad íntima que solo comparten cuando no hay focos. En una época dominada por el amor performativo, donde los grandes gestos parecen diseñados para viralizarse, lo que se comenta del paso de Gökberk suena a tierra firme. Gente próxima a la pareja describe un momento silencioso, hondamente emocional, ajustado con precisión a la conexión que han cultivado lejos de los ojos ajenos. Se habla de un instante que dejó a Özge iluminada por días, una reacción que no saborea la adrenalina del aplauso, sino la certeza de algo que se asienta y crece. Ese presunto rechazo al espectáculo en favor de la verdad ha tejido un vínculo aún más estrecho con su público. Late ahí una madurez, la intuición de que los momentos más grandes no son mercancía, sino recuerdo compartido. Semilla de vida propia que no necesita de escenarios alquilados para existir. Pausa para nuestra comunidad de Escándalos de Series Turcas. Quiero leerte. En un mundo donde cada hito de celebridad parece un evento de marca, ¿cómo te hace sentir la idea de una propuesta absolutamente privada? ¿Te resulta más romántica que los montajes grandilocuentes a los que nos hemos acostumbrado? Baja ahora a los comentarios y cuéntame. ¿La discreción te convence más de la autenticidad que hay entre ellos? Tu mirada sostiene este canal. Si estás disfrutando de este repaso minucioso, no olvides dar like. Le indica a YouTube que Escándalos de Series Turcas es el hogar del análisis pensado, no del ruido fácil.
La logística de un secreto. La prueba más convincente quizá no esté en lo que se dice, sino en lo que cambia detrás de bambalinas. La industria es implacable, rodajes extenuantes, guiones que se rehacen, jornadas que exprimen. Y sin embargo, la atmósfera que rodea a Ozge parece haber flexionado de forma sutil, pero decisiva. Insiders aseguran que está siendo inusualmente cauta con sus compromisos, que privilegia el descanso sobre los riesgos innecesarios, que su agenda, antes cerrada como un reloj suizo, ahora respira. Más aún, suenan insistentes las versiones de que los días de filmación se reorganizan con un cuidado casi clínico para que sus bloques sean más cortos, con escenas intensas en emoción pero livianas en exigencia física, que se evitan secuencias que supongan desgaste o golpes. Que el set se ha convertido en una coreografía pensada para proteger. En la maquinaria ardua de la televisión, estos ajustes son placas tectónicas. Una producción no se reordena sin motivos contundentes. Cuando una protagonista reorganiza la arquitectura de su vida profesional de este modo, las miradas se afilan, y el rumor deja de ser cotilleo y se convierte en deducción razonada. El giro protector de Gökberg. Para entender este relato en movimiento, hay que mirar a Gökberg de Mirchi. Si Ozge es el centro quieto de la tormenta, él es su muralla protectora. Quienes los observan de cerca notan que su apoyo se ha vuelto aún más visible. Llegan juntos al set con mayor frecuencia, se van al mismo tiempo, comparten pausas en un radio de proximidad que parece infranqueable para el ruido exterior. Se han hecho virales fotos fugaces donde, sin aspavientos, su postura lo dice todo, él ligeramente por delante, ella en un costado resguardado. Miradas que se cruzan como confirmación muda. Y luego está esa frase sencilla que él supuestamente deslizó a un amigo, frase que explotó en el fandom como una ola que no se detiene: todo va muy bien en mi vida. Dicha por alguien notoriamente reservado, suena a confirmación codificada. Se recibe como promesa, no una declaración enfática, sino un guiño casi confidencial a que lo que se comenta no es una fantasía, sino el reflejo de algo que avanza con ternura y convicción. Quienes lo conocen aseguran que no está solo feliz, lo ven asentado, enfocado, como un hombre que se prepara para papeles que no se aprenden de memoria, sino con el corazón. Un santuario en el tiempo. A la balanza de las sospechas sobre un posible embarazo se suma un viaje reciente, cuidadosamente escogido. Fue una escapada breve pero con una precisión casi quirúrgica en el calendario, lejos del ritmo implacable de la ciudad, de cámaras indiscretas, de horarios que devoran. Bastaron unos pocos días para que la rueda de las conjeturas girara a toda velocidad. Versiones cercanas hablan de un reset imprescindible, un paréntesis para dormir de verdad, para caminar sin prisa, para sentarse a trazar, con palabras serenas, el mapa de los meses que vienen. Al volver, el cambio se volvió palpable para los ojos que saben leer lo mínimo, un aire más suave alrededor de Ozge, una protección más marcada en Gökberg. Los gestos cotidianos. Como él la guía con discreción por un pasillo concurrido, como ella se inclina apenas hacia él para hablar, se transformaron en señales observadas con lupa. No hizo falta una gran escena para sentir que en ese tiempo apartado, algo se anudó de manera definitiva. Esperanza versus cautela. La montaña de evidencias circunstanciales ha dividido a las redes en dos bandos ruidosos. Por un lado, los románticos empedernidos, que ya colman comentarios con enhorabuenas como si hubiese llegado un sello oficial. Para ellos, la magia que vieron en pantalla se ha transmutado en cuento real, y cada foto nueva es una pista en un tablero gigante. Del otro lado, los prudentes, quienes repiten: lo creeremos cuando ellos lo digan. Ambos bandos, sin embargo, mantienen sus nombres en tendencia. Cada vez que una estilista sube una historia donde un ángulo oculta una curva, el tema prende fuego de nuevo. Es un testimonio del tamaño de su estrellato que la vida pueda cambiar tan rápido y que cada movimiento sea diseccionado en tiempo real. Pareciera que estamos en un punto de inflexión. Una sola imagen podría encender Internet, y una sola entrevista bastaría para apagar la hoguera o avivarla hasta el cielo. El poder de lo no dicho. En este cierre hay que reconocer que el silencio también comunica. Puede ser escudo, puede ser pausa, puede ser ese lugar donde las decisiones que cambian una vida echan raíces antes de enfrentarse a la luz descarnada de lo público. Las mejores historias en este terreno rara vez se anuncian con fanfarrias, se revelan paso a paso, a través de cambios innegables en la forma en que dos personas caminan juntas por el mundo. Observamos cómo ella ciñe el abrigo al salir,
como él recorre con la mirada una sala antes de dejarla entrar. Son señales que llegan mucho antes de cualquier nota de prensa. Hasta que llegue ese momento definitivo, la industria permanece en guardia, los equipos de comunicación preparados, y aquí, en Escándalos de Series Turcas, seguiremos mirando, esperando y analizando. Antes de despedirnos, te lanzo una última invitación, si quieres que investiguemos sus supuestos planes de boda. Si será una gran celebración o una ceremonia íntima, dímelo en los comentarios. No olvides dar like para respaldar nuestro trabajo, suscribirte para formar parte de esta familia, y pulsar el botón unirse para acceder a contenido exclusivo. Tu apoyo nos sostiene. Hasta que el silencio se rompa, mantén los ojos abiertos. Esto ha sido Escándalos de Series Turcas. Gracias por mirar. Y mientras tanto, algo más. La calma que impone Özge en sus últimas apariciones no es la de una retirada, sino la de una cocción lenta. Quienes la conocen dicen que ha dejado de improvisar salidas nocturnas y que prefiere encuentros pequeños, casas de amigos, conversaciones que no se graban. Que su risa no suena menos, sino más honda. Que sus tacones descansan y sus zapatillas ganan terreno. Dicen además, que en su camerino han aparecido flores sin tarjeta y velas de aroma suave. Que los horarios contemplan márgenes que antes no existían, por si hay que parar, beber agua, respirar. Son detalles nimios que sumados, dibujan otra coreografía. Y Gökberk, fiel a esa nueva partitura, ha adoptado un rol más silencioso, pero no por eso menos contundente, negocia con calma, responde con pocas palabras, filtra lo que no suma. No da titulares escandalosos, en cambio, deja caer líneas como aquella, todo va muy bien en mi vida, que por su contención, pesan el doble. En paralelo, los foros hierven. Se comparan fotos, se arma y desarma la cronología de publicaciones, se marcan ausencias como si fueran coordenadas en un mapa del tesoro. Cada reaparición de Özge con una chaqueta amplia es un capítulo nuevo. Cada vídeo donde Gökberk la espera al pie de una furgoneta se convierte en certeza íntima para los que leen entre líneas. Y sin embargo, en medio de la avalancha, persiste la elegancia con la que ambos han elegido llevar su historia. No hay desmentidos aireados ni confirmaciones teatrales, solo la constancia de dos personas que priorizan su realidad sobre el espectáculo. Tal vez por eso, aunque el ruido sube y baja, el interés no se extingue, porque se presiente que cuando hablen, lo harán con la naturalidad de quien no le debe nada a la puesta en escena. Si de apuesta se trata, algunos señalan una fecha clave en el calendario, una semana en la que por compromisos previos podría revelarse algo. Otros creen que todo se mantendrá velado hasta que un proyecto específico concluya, para no contaminar titulares con dobles lecturas. También se dice que si hubiera boda, sería un encuentro pequeño, de la mano de familiares y amigos que han sido testigos de sus idas y vueltas. Nada de drones, nada de fuegos artificiales, apenas música, una promesa y esa clase de mirada que solo entiende quien la recibe. Puede que allí, en ese marco íntimo, quepa el secreto mejor guardado. O puede que el verdadero plan sea justo el inverso, no decir nada, simplemente dejar que la vida avance. Cualquiera sea la ruta, lo que resulta innegable es la sensación de transición, como cuando el telón no ha subido del todo pero ya intuimos el escenario que aguarda detrás. Así que permanecemos atentos. Si mañana aparece una foto, la leeremos juntos. Si mañana hay una entrevista, la repasaremos pausando en cada palabra, en cada gesto, buscando ese hilo invisible que desde hace semanas cose esta historia. Hasta entonces recuerda, aquí en Escándalos de Series Turcas, no perseguimos el ruido por el ruido. Buscamos lo que permanece. Y lo que permanece hoy, es la idea de dos personas afinando su vida en común con una delicadeza que paradójicamente, hace más ruido que cualquier megáfono. Nos vemos en los comentarios.